palabra, Edu. Bueno, gracias Hernán y a toda la gente de la universidad y a la Facultad de Comunicación, de Ciencia Social y Comunicación, que programa año tras año este encuentro entre pares a partir de la SICOM 2020. Bienvenidos nuevamente a otro webinar. Hoy presentamos a Héctor Juchak, que es periodista y escritor. Junto a Mario Portugal escribió Hacer Radio, Guía Integral, Producción de Radio, Hablan los especialistas, Locución Hoy también, autor del primer manual de radio y periodismo para el ámbito escolar. El diario y la radio van a la escuela, autor del primer audiolibro de relatos originales, publicado en la Argentina, en voz alta, otro libro, Relatos para disfrutar con los ojos cerrados, autor de Sospechas y Confesiones, relatos breves, y también algo muy interesante que últimamente lo lleva por distintos puntos del país a Héctor, que es un material muy especial para la radio, para personas con discapacidad, ¿no? Para que las personas con discapacidad puedan realizar tareas de producción de contenidos y de comunicación a partir de sus discapacidades o sus dificultades en el mundo de la radio, demostrando que no solamente tienen esa necesidad de comunicar, sino también de que a través de la tarea de la radio han podido comprobar que la actividad de la radio también cura, lo cual me parece realmente muy noble y muy saludable, ¿no? Héctor, ¿cómo te vas? Te saludo formalmente. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que es un gusto y un orgullo que me hayan convocado. Extraño a Mendoza, luego de mi visita del año pasado, porque la verdad que la he pasado muy bien, y no tanto por el sol y el vino, que también formaron parte del paseo, sino por las personas, por ese encuentro con los docentes, con los estudiantes, que fue realmente maravilloso, y ha quedado, bueno, un vínculo con Eduardo, que lo hemos seguido manteniendo, y también ha derivado en la presencia de alguna producción radial mía, en Mendoza, que antes comentaba, así que bueno, me siento como parte de este colectivo de alguna manera. En este día tan especial, ¿no, Héctor? Digo, porque estamos justo nosotros en el día del centenario de la radio en el país, que tiene mucho significado para nosotros, que lo decíamos hace algunos minutos. Parece mentira, ¿no? 100 años. Claro. Venimos recordando hace mucho, ¿no? La noche del 27 de agosto de 1920, y ya pasaron 60 y 70 y 80, pero la verdad que parecía que el centenario era una fecha inalcanzable, y muchos creían que la radio no iba a llegar al centenario con vida, con vigencia, con oyentes, con gente que produce y que le interesa estudiar carreras vinculadas a la radio específicamente, ¿no? La hermanita menor de las comunicaciones, muchas veces los dicen. Tan sencilla, ¿no? Con elementos tan simples, ¿no? La palabra, la música, algún efecto, los silencios, nada más que eso. Con una tecnología muchas veces que es que parece tan antigua, pero la radio tiene vigencia. Hay dos cosas que quería compartir con ustedes, más allá de todo lo que podamos conversar. Primero es rescatar que siempre se menciona, ¿no?, aquella noche inaugural de la radio en Argentina, y los argentinos decimos que en el mundo, digamos, ¿no?, que fue la primera del mundo. En otros países también se arrogan ese privilegio. Pero bueno, fue indiscutiblemente de las primeras. Siempre se habla de los locos de la azotea, ¿no? Un grupo de jóvenes que hicieron, bueno, locos, ¿por qué? Porque transmitieron radio para nada, casi nadie, que no existía el medio, y en la azotea, como todos sabemos, porque se transmitió desde la terraza del Teatro Coliseo. Yo tengo otra versión, no confirmada, porque pegado al Teatro Coliseo vivían los Guerrico, la familia Guerrico, y uno de ellos fue un loco de la azotea. Tengo la sospecha que estaban en la terraza de la familia Guerrico, pero bueno, ese es un detalle. Lo que sí tengo certeza, que allí hubo un gran loco, y siempre, a donde quiera que voy, como decía la canción, le cuento a la gente que allí el gran loco de la azotea fue Enrique Telémaco Susini, uno de los argentinos más extraordinarios de la historia. A veces no puedo creer que Susini haya hecho todo lo que hizo él en una sola persona, porque no solamente fue el impulsor de la radio, él trajo equipos de Francia, donde había estado, donde estudió, era músico, sino que luego
fue el director de la primera transmisión de televisión en Argentina y fue el fundador de la primera productora de cine de Argentina, Lumiton. Fue introductor de la otorrinolaringología, una especialidad médica muy cara a la radio, ¿no?, y a los locutores, y fue el fundador, además, de Telpin, la primera cooperativa de servicios públicos de la Argentina. Por si esto fuera poco, y todo en una sola persona, fue director de teatro y autor de numerosísimas obras de teatro, fue director de Teatro Coliseo. Así que a mí me parece justo cuando se habla de Los Locos de la Azotea, como un grupo donde, bueno, eran 4 amigos que fundaron de alguna manera la radio, inventaron la radio, reconocer a el loco que fue Enrique Telemaco Susini, que con esto termino, esta semblanza me parece muy injusto, no es muy reconocido. Popularmente uno habla de Susini, bueno, alguna persona que conoce la historia de los locos de la azotea dice, uno de los locos de la azotea. Y yo creo que merece un reconocimiento y un homenaje a un ser humano realmente extraordinario. Héctor, vos has podido, a partir de tus vueltas por el país, de tu mirada federal y de llevar, a partir de tus libros, de tus seminarios, bueno, tu manera de entender y de sentir y de expresar la manera de hacer radio en distintos puntos del país, viendo las particularidades de cada región, ¿no? En este país tan diverso, no solamente grande, extenso, que es la Argentina. Y le pregunto a un tipo del Gran Buenos Aires, ¿no? Es decir, de la ciudad, de las luces de la ciudad, ¿cuáles son esas particularidades que has podido ver en todo este tiempo, la manera de hacer radio en distintos puntos del país y de cómo recibe la gente, o los alumnos, o los docentes, tu palabra, o tus libros, tus conocimientos y tus conceptos de cómo entendés la radio según las particularidades de cada región? Si notás diferencias, si somos verdaderamente diferentes, diversos o parecidos en la diversidad, ¿no? Yo creo que tiene que ver más con esto último, de acuerdo a mi perspectiva y mi experiencia, ¿no? Parecidos en la diversidad. Escuchás otras voces, otros cantos, otros acentos, otras músicas, otros intereses particulares que tienen que ver con lo regional. E inclusive, por supuesto, dentro de las mismas provincias no es lo mismo las radios capitalinas que las radios rurales, que las radios que están en pequeños pueblos. Me parece que tiene que ver más con eso, con los contenidos que tienen que ver con la cultura, con la música, con la palabra, con los poetas, que con los formatos radiales. Allí hay, me parece que bastante parecidos. Y además, y por qué no también hacer alguna crítica, muchas veces la copia de las radios capitalinas, ¿no? Especialmente de las grandes radios porteñas. Hay algo que me ha dolido mucho a mí, es entrar no sé, a un negocio en un pueblo cualquiera de una provincia y están escuchando el informativo de Radio Mitre, más allá de lo que yo tenga mi encono particular con Radio Mitre, pero, ¿no? Donde dice, bueno, hay una manifestación frente al obelisco y hay problemas de tránsito, y yo pensaba, y algunas veces lo he dicho a esta persona que está escuchando esta radio, ¿en qué te afecta o cuál es tu interés en saber si hay un problema de tránsito en la avenida 9 de Julio, en la capital del país, ¿no? Y siempre me gusta mucho escuchar si se habla de las temáticas del lugar, más allá de cómo se lo haga. Me parece que lo más valioso es eso, es reflejar, como decíamos antes, la música, la palabra, las obras, las problemáticas, ¿no? de cada región. En síntesis, creo que la diversidad tiene que ver más con esas cuestiones que con los formatos radiales, que en los últimos tiempos se han ido homogeneizando mucho, ¿no? El formato magazine me parece que ha barrido con muchas otras posibilidades de hacer radio de manera distinta. Y hoy, para terminar esta larga respuesta, los podcasts, o sea, la radio que se hace, que se elabora, que se envasa y que se publica en algún lugar y para que el oyente cuando quiera y donde quiera, en el momento que puede, lo escucha, ha abierto un abanico de temáticas muy interesante que la radio formal, digamos, la radio clásica, estaba perdiendo, ¿no? En los podcasts podés encontrarte
series de programas de las temáticas más curiosas, mucho feminismo, hay mucha producción que lleva adelante causas determinadas o simplemente material de entretenimiento, pero en unas temáticas mucho más amplias y diversas que los de la radio tradicional. Eso que vos decías del color local a la hora de la diversidad, parece paradojal, ¿no? En estos tiempos donde todo tiende a lo global, donde Sí. todo tiende incluso a la ruptura de la barrera primera que tiene la radio, que es la posibilidad de escucharse en un determinado núcleo geográfico, que eso se ha roto a partir de la convergencia multimedial, ¿no? Que un poco también define a la radio de estos últimos tiempos. El hecho de que yo pueda emitir mi señal de antena a través de la web permite romper esa limitación que decía que solo me podía escuchar hasta determinado punto geográfico y de ahí no más. Sí. Ahora con la posibilidad de emitir vía streaming, me puedo escuchar en cualquier parte del mundo y un oyente de acá a 10 cuadras de la radio o un oyente a 10.000 kilómetros de distancia recibe el mismo mensaje, ¿no? Digo, qué paradoja Sí. en estos tiempos tan globales. Sí. Lo que me pregunto es si alguien a 10.000 kilómetros va a querer escucharte y por qué. O sea, todavía creo más en el oyente de proximidad, digamos, ¿no? Que escucha algo que le interesa, que tiene que ver con su mundo. No es tan sencillo, ¿no? Porque parece que, bueno, ahora estoy en una radio online, por streaming, mi mercado, por decirlo de una forma, ¿no? Mi audiencia es el mundo. Bueno, sí, es relativamente el mundo en la medida que vos puedas ofrecerle algo que ese oyente le interese y que ese oyente acceda, digamos, ¿no? Porque tampoco es tan sencillo que conozca, que sepa de tu existencia, ¿no? Yo a veces, no sé si ustedes conocen, hay un portal que nos permite viajar por todo el mundo, es un globo terráqueo, Sí. y uno va dando vuelta y va cayendo en cualquier país y escucha la radio o las radios de ese país, ¿no? Es muy interesante. Ahora yo digo, eso te da la idea de cuántos miles de radios hay, cuánta oferta hay, y que no es tan sencillo que nuestro producto pueda ser conocido, ¿no? y escuchado. Con respecto quería comentar algo que se me ocurrió, recuerdo, con respecto al tema del color y de las voces y de la homogenización. Recuerdo que Arturo Cuadrado, que es locutor comercial, decir número uno como relativo, pero si no es el uno es el dos, Claro. es correntino. Trabajo mucho acá en Mendoza, Sí. Arturo. Sí, sí. Es correntino. Y él dice que va a Corrientes, y entonces visita una radio, siempre lo llama porque es una celebridad, ¿no? Y entonces visita una radio y ve que en la tanda, ¿no? Están tomando mate y hablando en correntino, como dice él. Termina la tanda, abren el micrófono y todos hablan en porteño. Claro. Sería como un neutro argentino. Y él dice, che, ¿por qué no hablan en correntino? Claro. No seguimos hablando en correntino. Ahí me pregunta Fernanda Rivarola, nuestra directora de carrera. Fernanda, ¿cómo estás? Ahí te vi. Que pregunta si puede haber una proximidad afectiva, por ejemplo, de un mendocino viviendo fuera de la provincia de Mendoza y que quiera conectarse con el lugar de procedencia, por eso quisiera escuchar la radio, ¿no? Sí, sí, eso sucede. Sucede con los regionalismos y sucede simplemente con el argentino, digamos, de cualquier lugar. Y hay programas que tienen audiencia de los argentinos en el exterior. Y no hay que minimizarla. Creo que no suma como audiencia para la radio comercial, pero sí para la radio vocacional. Si uno tiene la satisfacción de que está haciendo radio, la radio universitaria, la radio escolar, la radio comunitaria, la radio, yo la englobo en este término vocacional,
y tenés un oyente en Canadá, que es un argentino que se fue hace 20 años y es hermoso. Es una enorme satisfacción, ¿no? Ahí vos das el pie también a otra pregunta que han dejado ahí en el chat. Yo voy Sí, sumando preguntas de los participantes, ¿no? dale. Para que esto sea un poco más ¿Puedo preguntar interactivo. yo también? Claramente que podés preguntar, claramente. Dice María Lourdes, hoy la radio ha recobrado su función comunitaria y social en zonas donde la educación virtual no llega. Se han multiplicado programas educativos conducidos por docentes que explican los saberes, dice. Bueno, vos tenés conocimiento de radios comunitarias, Héctor. Sí, sí, y en radio escolar. Ujú. La radio escolar es algo que me interesó de toda la vida, por eso el primer libro que yo escribí, publicado, es El diario y la radio van a la escuela, porque entendí, lo entendí no porque sea un genio, sino porque comencé a dar talleres de radio en colegios y me di cuenta que el abordaje de materias tradicionales que formaban parte de la currícula a través de la radio era fantástico. A través de la radio hacíamos que los jóvenes y los chicos y las chicas leyeran con intencionalidad, leyeran en voz alta, investigaran temas que no leían habitualmente diario ni escuchaban mucho la radio informativa, pero se tuvieron que poner a hacer. Bueno, geografía, todo, matemática, todo pasaba a través de la radio y era más divertido y era más convocante. Y los propios docentes de esa materia decían, uy, pero la pucha, conmigo no les interesó para nada leer y ahora haciendo radio buscan material, por ejemplo, ¿qué cuento pueden leer en 2 minutos y puede formar parte de una producción, digamos, ¿no? Claro. Y la directora o rectora de la escuela decía, pero están leyendo el diario, están investigando noticias y además están comparando. ¿Qué es más importante para el oyente? ¿Un choque de trenes en la India donde murieron 80 personas? ¿O un choque acá en la esquina de la escuela donde la profe de lengua se fracturó un dedo? Y había arduos debates de qué era más importante para comunicar. Así que sí, mi interés por este vínculo de la educación y la radio viene de hace mucho tiempo. Por supuesto que ahora con la cuarentena ha aparecido la radio, la viejita a los 100 años, aparece y dice, sí, tengo la posibilidad de llegar a donde otros medios no llegan, donde no hay internet, ¿no? Porque hemos descubierto, cosa que algunos ya lo sabíamos, que una parte importante del país no tiene acceso a internet o tiene un acceso a internet muy precario. Yo recuerdo, el año pasado se frustró uno de mis viajes, que lo lamenté mucho, a Chubut, porque había, seguramente ustedes saben, un grave conflicto salarial con los docentes, ¿no? Y ya teníamos todo listo para mi viaje allá, pero me acuerdo que la directora de la carrera de locución allá me dijo, pero ojo que acá internet no vas a encontrar. O sea, ella Te advirtió. me advirtió que si yo llevaba, digamos, un contenido que estaba apoyado mucho, ¿no? Sí, porque las redes, porque internet, porque la conexión iba a quedar totalmente fuera de lugar, que todavía la radio de antena, o como querramos llamarla, es el camino más usual, porque los servicios de internet son bastante pobres y mucho más cuando uno se aleja de las ciudades más grandes. Yo felicito, y bueno, lo hice, por suerte puedo hacerlo personalmente, bueno, en una reunión así de estas virtuales, a uno de los responsables del programa de Seguimos Educando, del Ministerio de Educación de la Nación, más allá de algunas críticas que se pueden hacer, cómo rápidamente, no sé, en una semana, en 10 días, pudieron producir contenidos educativos de cada uno de los niveles, además con una idea interesante que es, hay un conductor o conductora y el docente, o sea que hay alguien que debería manejar el lenguaje de la radio, los tiempos de la radio, etcétera, y el docente, que es el que está a cargo de cuarto grado, de quinto, de sexto, etcétera, dando los contenidos, y lo hicieron muy rápidamente, por suerte, porque de esta manera minimizaron el impacto, que por supuesto que lo hay, porque no se reemplaza esto que estoy diciendo ustedes, lo saben ustedes mejor que yo, no se reemplaza la clase presencial, pero antes que haber perdido todo contacto con los alumnos, realmente es importante, ¿no? El rol de la radio, que ya, reitero, muchos lo conocíamos y veníamos insistiendo, y ahora algunos se han enterado que la radio llega a todas partes de manera muy sencilla y económica,
y es un extraordinario medio de comunicación todavía. Claro, cuando nos conectamos, unos 20 minutos antes de dar inicio a la charla para probar el sistema y todo lo demás, comenzamos hablando acerca de la, de la home radio, ¿no? De hacer radio desde la casa, que ha sido un poco una necesidad impuesta por esta normalidad que estamos atravesando, principalmente en las radios más grandes, donde tienen la posibilidad de repartir recursos humanos entre el estudio de radio y la casa, ¿no? Aquí en Mendoza no lo hemos visto tanto, pero digamos que la mayoría de las radios lo ha hecho, en Buenos Aires lo hemos visto fuertemente, y yo pensaba a partir de eso, eh, a vos, porque sé que tenés montado ahí el estudio en tu Sí, casa, te estamos viendo en parte de tu casa, hemos entrado en la intimidad de tu hogar, que lo venís haciendo hace mucho tiempo, esto de hacer tus productos y tus contenidos radiofónicos en tu casa. ¿Eso nació con vos como productor de tus contenidos? ¿Es una cuestión que te acompañó siempre? ¿Tiene que ver con un hobby? ¿Tiene que ver con moldear absolutamente desde el primer paso del proceso hasta el último, cómo va a quedar ese contenido radiofónico? Porque tenés justo. una opción particular con eso. Claro, claro. ¿A qué obedece el hecho de la home radio en tu caso? Sí, sí. Justamente eso, una preferencia que tengo ya hace años, no siempre, por la radio preparada, elaborada, producida, lo más prolijamente posible, y no por la radio en vivo. O sea, yo hoy la verdad que tendría alguna posibilidad, no digo muchas, pero tendría alguna posibilidad que me invitan cada tanto para hacer columnas o para conducir. Y la verdad que no, pero por una cuestión simplemente personal. Me entusiasma mucho más en este espacio, en esta cueva, que armé ya hace bastante tiempo, poder pensar mucho más los productos, elaborarlos con tranquilidad, los guiones, la musicalización, ese trabajo artesanal de ir buscando, no digo la perfección, porque llega un punto que a veces pienso, bueno, esto, como también hablábamos hace un rato, esto se va a emitir en una radio y el oyente no está tan atento, no está con auriculares o monitores escuchando cada detalle, sino que en general escucha mientras realiza otra actividad. Y entonces, bueno, pero sí disfruto mucho de ese trabajo artesanal de laboratorio, de preparar producciones, más que de lo que es el vivo. Yo creo que, bueno, no voy a descubrir nada, que esta modalidad no presencial va a permanecer, no totalmente, pero sí parcialmente en las radios. Va a haber columnistas que no van a volver en general a la radio, van a hacer su intervención a partir de cualquiera de las plataformas, que se van a ir perfeccionando seguramente, que van a ir mejorando las calidades de audio, y eso va a permanecer. Para bien y para mal. Para bien porque, bueno, nos permite esto, por ejemplo, ¿no? Esta conectividad y compartir, y esta accesibilidad. Pero la radio me parece que es una expresión muy, muy humana, muy de contacto, estar juntos, los diálogos, los gestos, o sea, me parece que todo eso como que se enfría, digamos, ¿no? Por supuesto que se tuvo que hacer y en algunos casos ha salido muy bien, en otros casos los programas ya pasan a ser como un rompecabezas, digamos, ¿no? Son partecitas. Bueno, ahora vas vos y ahora va fulano y Por muy la difícil. imposibilidad de mirarse, de la interacción en el momento, Claro, claro. claro. Sí, queda todo muy intermediado. Acá tengo un par de preguntas, Sí, Héctor. cómo Acá me no. pregunta Manuel. Muchas veces al tener las cosas un poco más estructuradas, supongo que tiene que ver con el tema de la producción, esa Sí, obsesiva en sí, detalle, sí. ¿pierde la magia de la espontaneidad de la radio? Pregunta Manuel. Hay algo que yo llamo espontaneidad planificada, Mm. que es
digamos, un conductor de radio es un actor de alguna forma, una actriz. Entonces, sí lo que se pierde es la espontaneidad de la reacción del oyente, que puede provocar a su vez una reacción y climas distintos. Eso sí, lamentablemente, y yo eso lo extraño, ¿no? Extraño que en el momento el oyente, a veces me pasa con gente que me manda mensajes por WhatsApp o por las redes, acabo de escuchar tu microprograma, hoy me pasó, un microprograma que hice sobre Bela Lugosi, no sé si todos saben quién fue Bela Lugosi, un gran actor de cine de terror. La particularidad, por lo que él quedó inmortalizado, es que fue el gran Drácula, y dicen, yo leí bastante, se supone que quedó muy Quedó tocado, impactado claro, por esa un poco. interpretación, y de hecho que aparentemente dormía en un ataúd, por ejemplo, y Si pasaba había su un, vida creo que andaba el vestido. profesor Fausto Alfonso de cine, por ahí puede aportar algún dato más. Claro, y hay algo interesante que en su velorio, dos grandes actores de terror, colegas de él, Lon Chaney y no me acuerdo quién era el otro, se acercan y dicen que estaba vestido como Drácula, ¿no? Bela Lugosi ahí en su ataúd, y se preguntan, ¿no deberíamos clavarle una estaca en el pecho Por las dudas que, claro, que para reviviera. asegurarse? Bueno, me fui por ahí porque recuerdo, por ejemplo, hoy un oyente que luego de escuchar el micro se comunica conmigo, pero volviendo a la pregunta, sí, estas producciones grabadas nos hacen perder esa frescura del diálogo con el oyente. También nos salvan de los insultos de los oyentes. Y aparte de lo que estás diciendo, hay otro detalle aportado a partir de la convergencia de lo digital. Últimamente estoy con el tema, claramente, Sí, y sí, tiene que ver con que el mensaje radiofónico, por definición, es fugaz, ¿no? sí. Pero Era. últimamente, claro, era fugaz, exactamente. A partir de la convergencia digital no se agota con lo dicho el mensaje radiofónico, sino que se sigue replicando a lo largo del día o de los días, porque las consecuencias de ese mensaje radiofónico se replica a niveles insospechados a través de las redes sociales, Sí, por sí, sí. recortes que se hacen de los contenidos, por la difusión del retweet, del compartido a través del Facebook. Entonces, lo efímero, que por definición tenía que ver con el mensaje radiofónico, pues ya no es tal, ¿no? Sino que es un mensaje que no tiene fecha de vencimiento tan corta, ¿no? Sí, sí. Y creo que quienes producen radio tienen que tenerlo en cuenta y aprovechar, ¿no?, de esas producciones, esos segmentos que pueden ser interesantes. Pero esto nos lleva a pensar que tenemos que generar esos segmentos interesantes, digamos, ¿no? Que toda esa potencialidad que vos decís, Eduardo, que es verdad y es muy interesante, pero siempre va a depender de que hagamos un contenido que haga que el oyente al otro día en YouTube, por ejemplo, o en cualquiera de las plataformas diga, quiero ir a escuchar, qué interesante esta entrevista que se hizo o esta producción. O sea, sigue dependiendo de que hagamos productos que sean contenidos y formatos que llamen la atención, sino toda esa potencialidad, no simplemente porque exista eso y porque colguemos todo nuestro programa, cosa que es difícil que la gente por ahí escuche todo un programa, pero sí fragmentos, ofrecer algo que realmente sea ¿No interesante, le ¿no? estarán dando vida a un nuevo medio también a partir de eso, Héctor? Digo, porque no sería otro medio con otro nombre a partir de un Sí, contenido radiofónico de origen. ¿No sí. estaremos Pasa que creando un yo medio? me preocupo poco por eso, ¿viste? Hay en este momento, dentro del mundo radial y de la comunicación, la polémica, si el podcast, así se dice, es radio, no es radio. Bueno, no, la verdad que no, lo dejo para los académicos, digamos, estudiosos, este, para la gente que hacemos radio, que enseñamos. Lo que sí es interesante es transmitir las claves y los caminos para aprovechar toda esa potencialidad. ¿Eh? Yo estoy haciendo, como comentábamos, lo llamo microprograma porque en realidad nació para ser emitido en programaciones
de radio para ser escuchada fugazmente, como decías vos. Luego se transforma en podcast cuando se me ocurrió ya hace algunos años incluirlos en un blog, que en realidad los blogs no estaban pensados para audio, para texto, entonces tuve que investigar y resulta que SoundCloud, que es una plataforma donde uno guarda, ¿no?, estos contenidos de audio, provee de un reproductor de MP3. Entonces en el blog pegué el reproductor de MP3 y transformé el blog en un audioblog, digamos, ¿no? Y luego pensé que cuando surge muy fuerte YouTube para las producciones, no solamente para música, sino para las producciones y para reproducir contenidos, y luego Spotify, dije, bueno, vamos a utilizar y aprovechar esos canales también. Y entonces de esos micros surgió un podcast que yo digo que es hijo de los micros, aprovechando la posibilidad de iVoox primero y de Spotify después. Y bueno, es un mundo en el que, y esto para los estudiantes y los docentes, por supuesto, lo saben y lo hablan, que hay que estar muy atento a todas estas plataformas, sin volverse loco, porque, vuelvo a decir, me parece que lo más importante y valioso es si tenemos algo para decir y tenemos una forma para decir que sea interesante, porque si no, yo estoy en contra, por ejemplo, cuando doy seminarios de podcast, que hay tutoriales en YouTube, por ejemplo, ¿vieron? Hay tutoriales en YouTube para cualquier cosa, para cebar mate también. No digo, Eduardo, que vos lo necesites, pero digamos, si querés fabricar una bomba atómica, hay un tutorial en YouTube. Y entonces hay tutoriales que dicen, bueno, vos un podcast lo haces muy fácilmente. Hay muchos centroamericanos, ¿viste? Y colombianos, y que hacen muchos de estos tutoriales. Es muy fácil, con el celular, con Anchor, grabás lo que querés decir y ya lo guardaste y ya lo subiste a Spotify. Y yo digo, ¿pero quién te va a escuchar? A menos que seas absoluta, total y completamente genial, cosa que en general no lo somos. Podemos tener alguna buena idea, pero después tenemos que elaborar, tenemos que trabajar, tenemos que producir, porque es muy accesible y es muy fácil, y es verdad. El celular, grabás, tenés una aplicación gratuita, guardás y publicaste. Ahora, ¿qué dijiste? Y no solamente que dijiste, porque pudo ser genial, le ha pasado a muchos youtubers, ¿no? Pero podés sostenerlo en el tiempo. Mañana tenés otra genialidad y pasado otra, y dentro de 5 meses se te siguen ocurriendo genialidades. Tendríamos al nuevo Enrique Telemaco Susini, Claro. que hubo uno solo. Yo Claro. les recomiendo que investiguen la vida de Susini y que investiguen la vida de Jorge Newbery. Y el tercer, mira, me fui para cualquier lado, el tercer personaje increíble de la historia argentina es el Fray Luis Beltrán, o Coronel Beltrán, porque San Martín lo Tengo nombró mucho coronel. claro, seguro. Unos personajes increíbles porque fueron geniales en múltiples disciplinas, ¿no? Susini, decimos la radio, Newbery, el padre de la aviación argentina, pero no, hicieron cosas increíbles. Y lo mismo Fray Luis Beltrán, de quien San Martín dijo, lo que no sabe lo aprende y lo sabe, y lo hace. Y si hay que hacer botas, hace botas, y si hay que hacer un puente, hace un puente, y si hay que hacer un sable, hace un sable, hace todo. Porque lo que no sabe, lo aprende, ¿no? Era una persona extraordinaria. Disculpen, pero me acordé de estos personajes. Aprovechando un poco que estás hablando acerca de las personalidades históricas y de las formas nuevas de contar, ¿qué ideas novedosas has escuchado este último tiempo bajo formatos radiofónicos o que te han llamado la atención? ¿Y cuáles son esas ideas que te parece que se repiten siempre en la radio y cuál sería la clave para no repetirse, ¿no? Claro. La verdad que lo que escuché que parece novedoso es viejo, que es el radioteatro, ¿no? Son las ficciones. Me llamó la atención por novedoso, pero no es novedoso. De hecho, en la edad de oro de la radio... Fue sobre radioteatro, justamente, mirá. ¿Cómo? Justo la clase de radio de hoy, para mis alumnos de primer año, fue de radioteatro. Sí, pero mira, lo más novedoso para mí
y a lo cual me estoy dedicando los últimos 3, 4 años de mi vida, es lo que llamamos radio inclusiva. Eso es lo más impactante, lejos, lo más impactante. Radio hecha por personas con discapacidad intelectual, visual o motriz. Radio hecha por personas comprendidas en el espectro autista, privadas de su libertad, en neuropsiquiátricos, en barrios muy humildes, tercera edad, geniales, geniales. ¿Por qué genial? ¿Por qué me ha impactado tanto? No es la radio para los miles de oyentes, es la radio para los miles de productores. Y esos productores pasan por estos procesos, y esto lo puedo asegurar porque hay muchos ejemplos en Argentina y en el mundo, pasan por hacer radio y modifican sus vidas. Y elevan su autoestima y sacan sus voces afuera que eran desconocidas, hay un impacto en las familias, y salen a la calle y caminan y hacen entrevistas en las plazas y consiguen un trabajo y se ponen de novio o novia y se casan. Todo esto que nos parece tan común y sencillo, antes de hacer radio, eran logros imposibles de imaginar para estas personas. Claro, yo creo que cuando te presenté lo decía, ¿no? Como una función curativa que tiene la tarea de hacer. Sí, ojo, hay que tener cuidado con eso de curativa, con curar, y que no haya acá nadie que nos denuncie por práctica ilegal de la medicina. No, decimos más sanadora. Sanadora, claro. Sí, acá tenemos al rector que se sonríe, sí, ojo, ¿no? Decimos, yo digo, la radio incluye, la radio integra y la radio sana. Como conceptos que se agregan a los tradicionales de toda la vida, que es la radio informa, entretiene y acompaña. Esas fueron las 3 virtudes de la radio reconocidas de toda la vida. Ahora yo digo, y estoy en esto como una especie de causa, soy un cruzado de la radio inclusiva, que es que la radio integra, la radio incluye, la radio sana, porque permite que estas personas, a lo largo de un proceso, perdón, no es automático ni sencillo y con 1000 inconvenientes y dificultades, pero la radio permite una transformación personal que es realmente notable. Yo estuve el año pasado en Misiones, en Guarupá, en las afueras de Posadas, ¿no? Hay una radio muy interesante porque es una radio escolar, en una escuela, en un barrio, pero ellos la han abierto a toda la comunidad, la llaman radio pedagógica y comunitaria, y entonces distintos grupos sociales hacen radio allí, inclusive jóvenes que están privados de su libertad en un instituto carcelario que hay en el barrio, y han logrado, luego se imaginan de qué lucha, convencer al director de la escuela que permita que jóvenes que están privados de su libertad vayan a la escuela, y a su vez el Servicio Penitenciario Provincial, para que los deje salir, van a hacer radio. Y hacen radio ahí, por ejemplo, gentes de la tercera o cuarta edad, y me contaba María Aguirre, la responsable, que es un huracán de entusiasmo y de ganas, que llegan esta gente, estos viejitos, y llegan muchos con problemas, con dolores, llevan el suero, vieron el portazuero, ahí y entran así todos preocupados a la radio, y cuando salen de hacer radio, salen cantando chamamé. Claro. El efecto de hacer radio. Por eso lo que más me ha impactado en los últimos años es eso. Es una radio que está lejos de la radio mainstream, de la radio comercial, de las luces, de la radio, pero se está desarrollando. Y bueno, hay un modelo muy, muy conocido en Argentina y en el mundo, que para mucha gente es lo único que se ha hecho al respecto, que es la colifata. Habrán escuchado hablar. Alfredo Olivera, que era todavía estudiante de psicología en el neuropsiquiátrico Borda de la ciudad de Buenos Aires, ayudado, sí, por algunos comunicadores como Víctor Hugo Morales, Nelson Castro, Adrián Noriega, que Lalo Mir, que sí, claro, le dieron espacio a esas producciones. Bueno, y en el mundo hay un reconocimiento, pero no es lo único. Fue, sí, lo más conocido, pero hay experiencias, cuando uno comienza a buscar,
muy interesantes, reitero, y para terminar, con un impacto concreto, la radio produciendo beneficios concretos a esos colectivos sociales, además de darles algo que es fundamental, que es una voz en los medios de comunicación, que se escuche su voz, que les hace tan bien, y como dijo Silvia Bacher, que es una gran comunicadora y mujer de radio, que prologa el libro mío, Somos Capaces, dice, también a la sociedad le va a hacer bien escuchar a estas personas. Claro. Bueno, me ganaste de mano porque te iba a promocionar el libro como cierre, como corolario del comentario en donde estabas haciendo referencia a las personas con discapacidad en radio, que es el subtítulo del libro, que bueno, lo pueden conseguir a través de las redes, se llama Somos Capaces, pero no es el único libro de Héctor, es el último, sí, el que lo tiene más ocupado, el que lo tiene más entusiasmado, parece ser, pero para los docentes y alumnos, el primer contacto con Héctor, tengo que decir que es del año, al menos, no que él supiera, sino yo vi el libro con él, fue a través de un manual que hizo, una guía integral de cómo hacer radio, precisamente que tenía por título Hacer Radio, que ha tenido varias ediciones, ¿no? Yo tengo la primera edición de ese manual. Claro, habla de la radio galena esa. Claro, pero ha tenido tantas ediciones, cuantas actualizaciones también ha tenido la radio a lo largo de todo ese tiempo. Sí, y de hecho, escribimos, libro lo escribimos con Mario Portugal, periodista, docente, locutor, conductor de radio, un verdadero bicho de radio. Escribimos un libro el año pasado que se llama Hacer Radio Hoy, que debía estar publicado en marzo, abril de este año, acompañando el centenario, el festejo del centenario de la radio, y bueno, por motivos que todos conocemos, el libro está allí en el freezer esperando un mejor momento para ser publicado. Y de hecho, entre abril y mayo, yo escribí un capítulo que se llama Radio en Cuarentena, porque claro, yo imaginé que si el libro se iba a publicar, no sé, en octubre, en noviembre o en marzo del año que viene, un libro que se llama Hacer Radio Hoy y no incluyera el impacto de la pandemia y de la cuarentena, iba a quedar, y podía haberse llamado ya Hacer Radio Ayer, en realidad. Claro. Y por suerte, bueno, pudimos rápidamente, consultando con mucha gente que hace radio y viendo cómo se adaptaron a esta realidad, agregarle un capítulo, y es un libro que saldrá, ojalá, pronto, y acompañando esa actualización, que es un libro que incluye muchas cuestiones y contenidos de la radio que se mantienen igual, que que el arte de la palabra, ¿no? de elegir, de mezclar esos contenidos con la música, el respeto por el oyente. Hay un montón de cuestiones que siguen siendo similares y que el libro invita a quien quiere hacer radio a reflexionar sobre ellas, a producir, a quienes no somos locutores, ser conscientes de que estamos en la radio y entonces podemos abrir un poco más la boca, hablar más lentamente, respirar, que es fundamental para la vida humana y también para locutar, ¿no? No hacer ruidos, no tener llaves en la mano, no sé, hay un montón de cosas. El vínculo con el operador técnico o la operadora, que es fundamental, que yo digo, no hay que intentar hacer ese vínculo en el primer programa 10 minutos antes de empezarlo. Mientras el operador está haciendo su tarea en el programa anterior, entonces interrumpirlo, molestarlo no, hay que hacerlo mucho antes, presentarse, contarle acerca de las características de nuestro programa. Si alquilamos o rentamos o conseguimos un espacio en una radio, tener en cuenta el programa anterior, si el perfil de los oyentes es similar para aprovechar esa audiencia. Bueno, un montón de cosas, digamos, siguen siendo iguales, siguen siendo la primera edición de Hacer Radio del 2008, pasaron 12 años y esas cuestiones siguen iguales.
Claro. Bueno, ha aparecido en el medio, bueno, como decíamos hace algunos minutos, con toda la fuerza, la llegada de Internet y la posibilidad de moldear los contenidos de la radio de otra manera, pero el mensaje radiofónico, lo decíamos ayer incluso también, sigue siendo una persona que dice algo a otra persona que escucha ese mensaje en otra parte, ¿no? Digamos, la esencia de la radio sigue Sí, siendo sí, esa, ¿no? totalmente. Algo para decir en un lugar y en otro lugar una persona que tiene la necesidad de escuchar ese mensaje. Sí, 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 totalmente. Veo que hay alguna pregunta que Sí, no me gustaría, mira, este, acá me... aunque sea mi respuesta sea no lo sé, pero por lo menos responder. Vale, yo modero las preguntas. Bueno, Sofía, cuando estábamos hablando de la radio que sana, no que cura, como me corrigió Héctor, podríamos decir que la radio es terapéutica, me dice Sofía, Claro, sí, ¿no? totalmente. Sí, Ayer, por ejemplo, estuve conversando con Silvia Maltz, que es una psicóloga que trabaja en el neuropsiquiátrico Moyano, que es como el Borda, pero de mujeres. Y ujú, allá tienen una producción de radio que se llama Desate, que tienen el apoyo del ISER. ¿Eh? Hay una periodista y hay un operador técnico del ISER ya hace muchos años que hacen producción de radio y ella habla así, la radio terapéutica totalmente. Hay un montón de internadas, de mujeres internadas en el Moyano, que han transformado su vida a partir de esta posibilidad de hacer radio, digamos, ¿no? E inclusive hay algunas de esas personas que ya son dadas de alta, pero siguen volviendo al Moyano para hacer radio, ¿no? Sí, sí, la radio terapéutica. bueno, Eso me acá parece que sí, es una novedad, perdón, Eduardo, que es sí. una novedad. No digo que yo solo lo sepa, pero me parece, y es lo que intento, que en los ámbitos académicos lo tengan en cuenta, porque hay además una posibilidad de trabajo para locutores, para periodistas, para comunicadores sociales, la de generar proyectos de radio inclusiva. Claro, acá me pregunta Javier, ¿qué pensás de la radio que se ve? Por ejemplo, Vorterix. Soy muy conservador en ese sentido y lo reconozco, ¿no? Para mí la radio es audio. Cuando vi cámaras en la radio dije, descubrieron la televisión, pero una televisión aburrida, porque son 4 personas en una mesa, pero con el tiempo me he ido aflojando un poco y bueno, está y no pasa nada. Y hay gente que le gusta porque quiere ver esas caras, esos gestos, y está todo bien. Como decía antes, no importa, se llama radio, cómo se llame. Sí, lo que sí sigo pensando que hay mucha gente que escucha radio haciendo otra cosa, otra actividad. Y entonces ahí la imagen carece de sentido, digamos, ¿no? Entonces, ahora, distinto es un portal, por ejemplo, una radio que tiene un portal, donde entonces hay mucho contenido multimedia. Entonces, hay gente que escucha nada más a través de la radio o a través de internet, y hay gente que sí, que está frente a la pantalla, porque sus actividades lo permiten, y ahí de pronto cliquea y ve la reproducción de un video musical o la reproducción de una nota. Eso es muy interesante. Hay radios que tienen estructura y pueden hacerlo, y ahí hay un montón de contenidos. El que quiere escucha solo la radio y el que quiere entra y ve el resto. No creo, sinceramente, pero cada uno que lo vea y lo consuma como quiera, que una camarita simplemente para ver a un conductor o a conductora o a 2 personas hablando, que eso le agregue mucho, al contrario. Me parece que es distractivo, además obliga a que ese escenario y ese espacio también, porque la radio es pura imaginación, o sea, yo los puedo llevar, cerramos todos los ojos y yo los llevo de viaje, ¿eh? Los llevo de viaje. Hace poco hice un micro sobre el desierto de Gobi, el desierto más grande de Asia, por donde anduvo Marco Polo. Y ustedes cierran los ojos y yo los voy a llevar y van a estar en el desierto. Y se va a hacer de noche y van a ver el cielo estrellado, ¿eh? Y van a escuchar el paso de los camellos. Ahora sí, si no cierran los ojos y me ven a mí en una radio con una camarita, va a ser más difícil que me Claro. crean. Bueno, acá María Lourdes aporta, a partir de lo que decías de los proyectos de radios inclusivas, que han Sí. proliferado radio para jóvenes que se encuentran en vulnerabilidad social, problemas de adicciones, problemas Claro. psicológicos, en conjunto con oficinas municipales, se llaman CEOs municipales aquí, más que nada como una alternativa de vida, dice María Lourdes,
y un espacio para canalizar o visibilizar las problemáticas. Perfecto, exacto. Claro, Exacto. bueno, ahí nosotros como, y esto es un mea culpa académico, si se quiere, es esa vinculación es como un pendiente, como Están a tiempo. académica, claro, es un pendiente de tener más vínculo con ese tipo de problemáticas sociales, de ver de qué manera nos podemos vincular un poco más, ¿no? Con ese tipo Ojo, de... que requieren trabajos interdisciplinarios, ¿no? Requieren que una universidad justamente es una institución que puede de pronto disponer. No es tan sencillo ni tan simple decir, bueno, vamos a darle cabida a este universo de personas con esta problemática y lo sentamos en la radio y eso con eso va a alcanzar. Hay que dar capacitación para que se pueda hacer radio. No es solamente invitar a una persona y meterlo en el estudio, estamos en el aire y habla. Eso no es radio inclusiva. Hablamos de, bueno, conocer esa problemática, reitero, a veces con apoyo interdisciplinario, que es importante en el marco de un proyecto de algo, es decir, bueno, vamos a hacer un ciclo de radio, primero, bueno, vamos a hacer un taller, capacitación, hacemos un podcast, o sea, grabamos algo y luego salimos. ¿Y con qué temática salimos? No siempre las personas, por ejemplo, con discapacidad quieren hablar de discapacidad, o esos jóvenes que vos mencionaste quieren hablar de su problemática, pero lo que quieren hacer es un programa de música. Pero eso les va a hacer bien, finalmente. Van a poder revalorizarse, los van a escuchar. Y eso, yo no soy psicólogo, pero está claro que tiene un efecto terapéutico muy importante. Cuando alguien que no es escuchado, de pronto hay otros, y la fantasía de la radio es cuánto nos escuchan. No sé, 2, 3, 500, 1000. Bueno, ahí la radio online rompió esa Claro, fantasía, porque claro, se puede saber exactamente cuántos contactos claro. hay, cosa que la radio de aire, no sé, ¿viste? Claro, Pero determinado. bueno, es un tema interesante que, como vos decís, está pendiente, pero se puede hacer. También observando dentro de, yo me meto como si fuera miembro de la universidad, pero simplemente porque lo pienso si estuviera en ese lugar. También pensando en la región, en el lugar, en cuáles son las problemáticas cercanas a la universidad y donde además la universidad tiene carreras y tiene profesionales que conocen. En las universidades siempre hay recursos humanos extraordinarios y la radio, a veces hay como 60 radios universitarias en el país, a veces las radios universitarias los aprovechan y a veces no, ¿no? Como que la radio es una unidad totalmente ajena al mundo de la radio. Yo no digo que la radio universitaria tenga que ser exclusivamente para la comunidad universitaria, ¿no? No digo eso, pero sí aprovechar. Tenemos especialistas, tenemos artistas, tenemos científicos, tenemos docentes de larga experiencia, tenemos alumnos que son muchas veces creativos, ¿no? Y que pueden aportar a la radio, ¿no? Claro, claramente. Siempre a la hora de buscar la justificación para una radio universitaria es definir el para qué, ¿no? Claro, Es totalmente. casi, digamos, básico a la hora de pensar un proyecto de radio universitaria. Bueno, para el cierre, porque nos hemos aprovechado de tu tiempo, estás en medio de una entrevista y de otra más. Sabemos que en estos días has estado Sí, súper sí. ocupado, te agradecemos mucho el Ah, tiempo y la disponibilidad. Héctor, desde ya, muy, muy generoso. Bueno, la última pregunta que te quiero dejar es cómo imaginas, no te voy a decir el próximo centenario de la radio, porque imagínate si en 4 o 5 años el cambio que hemos tenido, cualitativamente hablando, ha sido impresionante. Imaginar de acá a 10 años, era un ejercicio de imaginación muy, muy importante. ¿O cómo te gustaría que fuera la radio del futuro, más que nada? Bueno, con el permiso de ustedes voy a apelar al humor, ¿no? Porque en la universidad también hay humor. Sí, claro. Porque yo recuerdo, a mí me hacen mucho esta pregunta ahora, y el futuro de la radio, ¿no? Y yo recuerdo un espectáculo de Lelutier, del conjunto de instrumentos informales Lelutier, que en uno de los shows hay un número, El Sendero de Warren, que era un predicador religioso, un chanta total, ¿no? Warren Sánchez, algunos asienten que se acuerdan, ¿no? Warren tenía una secta
Y dice que no se ofendía porque le dijeran que era una secta, porque había tenido 5 antes, así que esta era la secta. Pero Warren le preguntan por el sentido de la vida, ¿no? Y Warren responde con 3 palabras, yo qué sé, ¿no? Y Claro. entonces yo, la verdad, yo no sé a dónde va a ir la radio, disculpen la referencia humorística. Yo no sé dónde va a ir la radio, no tengo idea, y lo dejo, la verdad, para algunos investigadores en Argentina, Ricardo Valle, Oscar Bossetti, Agustín Espada, ¿no? Hay gente que estudia y está pensando, ¿no? Lo que yo sí sé es dónde voy a estar yo en referencia a la radio en los próximos años. ¿Cuál es el lugar que yo quiero tener con respecto a la radio? Y es un poco lo que ya les conté, es la radio universitaria, la radio escolar, la radio comunitaria, la radio de pueblos originarios y la radio inclusiva. La radio, como dije antes, no de los 100.000 oyentes, sino de las 100.000 personas que hacen radio vocacional y a través de la radio son más felices. Ahí donde voy a estar yo intentando capacitar, intentando escribir, intentando apoyar estos proyectos de la forma más desinteresada y honesta posible. Y ahí voy a estar yo. Y mientras tanto, sí, tendré curiosidad por saber qué pasa con la radio y cómo es esto de la radio hecha por WhatsApp y la radio por YouTube y la radio por lo que venga, porque el año que viene estaremos hablando de otra red que hoy desconocemos y que ya los cráneos de Silicon Valley están pensando siempre para sacarnos dinero y para vendernos productos y servicios, porque todo lo hacen para eso, digamos, y siempre atentos además, y siempre voy a estar atento a la influencia que tengan sobre mí. Intento tener, por supuesto, a veces lo logro o no, a veces no, algún pensamiento más o menos independiente. No quiero que las redes ni los medios me digan lo que tengo que pensar, ni la agenda en la cual tenga que hablar. Quiero intentar preocuparme y ocuparme de las cosas que obedecen a mi corazón. Así que ahí es donde voy a estar. Lamento no poder dar la respuesta. Bueno, la radio, el futuro va a ser este. No lo sé, no sé si alguien lo sabe. Hay gente que se dedica a eso, ¿no? Yo me dedicaré más humildemente a intentar que la radio que le hace bien a la gente tenga su cabida en este mundo. Héctor, bueno, ha sido muy generoso, te mando un abrazo grande, esperando el momento del reencuentro en algún momento. Sí, sí, bueno, allá, nada de Zoom ni Google Meet. Claro. Allá, sí, yo también me quería sumar. Sí, al agradecimiento, Hernán. Al agradecimiento. La verdad, hemos contado el año pasado y este año y la verdad que, bueno, es un placer cada vez que podemos escucharlo a una persona como Héctor, con su experiencia, ¿no? Y todo lo que nos puede dar. Y un poco retrotrayéndome a la pregunta esta del futuro de la radio, ¿no? Yo creo que lo podemos llevar al futuro de todo. Y decir que, bueno, lo lindo del futuro es que nos permite seguir descubriendo cosas, ¿no? Y por ahí vamos a descubrir no una nueva radio, pero sí a lo mejor nuevas herramientas para seguir haciendo radio y para seguir llegando a más gente, ya que es el medio por excelencia que nos permite acercarnos a los lugares más dispares y más raros del planeta, ¿no? Y donde pueden escucharnos y llegar simplemente con un mensaje, ¿no? Y como este gran contenedor y gran compañía que tenemos, como bien decía Héctor, que no necesariamente uno escucha radio sentándose a escuchar radio, sino que lo hace como un complemento de las actividades diarias. Así que, bueno, muchísimas gracias y es un honor haber contado con tu presencia en la SICOM. No, y gracias a todos los que allí veo que escriben y que han disfrutado de este rato. Gracias a ustedes. Me permito pasar un chivito nada más. Estoy dando en este momento seminarios de radio inclusiva, por supuesto, de manera no presencial. Y bueno, todos aquellos que quieran hacerlo están invitados. Son 4 clases que estamos dando con Matías Nirenberg, que es un especialista en radio inclusiva. Estamos brindando un seminario que tiene que ver con la teoría y también con la práctica concreta de producción de radio para todos estos universos que habíamos comentado.
seminarios donde viene de todo, vienen periodistas, vienen comunicadores sociales, vienen musicoterapeutas, psicólogos, todo el mundo curioso e interesado por este concepto de radio inclusiva. Así que, bueno, gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Estoy siempre a disposición. Ahora